La hija del millonario no era ciega, hasta que la empleada negra descubrió la verdad. ¿Qué carajo está pasando aquí? Miguel Herrera se quedó parado en la puerta del cuarto de su hija, con el maletín aún en la mano. Sus ojos se clavaron en la escena frente a él. Ángela, la empleada doméstica, estaba sentada junto a la cama con un frasco de medicina en las manos, las mejillas mojadas de lágrimas. Camila dormía inquieta entre las sábanas revueltas. «Señor Miguel, yo puedo explicarle todo», tartamudeó Ángela, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Explicarme qué? ¿Por qué tienes medicinas de mi hija?» La voz de Miguel subió de tono, cortante como un cuchillo. «¿Qué le hiciste?» «No le hice nada malo, se lo juro por Dios. Camila se puso muy mal hace como 2 horas y... ¿Y decidiste jugar a ser doctora?» Miguel dio un paso hacia ella, su presencia llenando el espacio. «¿Quién te dio permiso de darle medicina a mi hija?» Ángela se puso de pie, todavía aferrando el frasco. Sus manos temblaban. «Señor, ella tenía mucha fiebre. Traté de llamar a los enfermeros que usted contrató, pero... ¿Pero qué? Me dijeron que no podían venir solo porque la mucama los llamara, que necesitaban autorización suya o de la señora Carmen». Miguel frunció el ceño. Su madre siempre había sido estricta con el personal doméstico, pero esto sonaba exagerado. «¿Y entonces qué? ¿Decidiste medicarla tú sola?» «No». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Ángela. «Solo le puse paños húmedos y le di un poco de acetaminofén infantil. Lo mismo que mi mamá me daba cuando era niña». Camila siguió llorando y gritando su nombre. «Señor Miguel, me partía el corazón verla así». Miguel miró a su hija dormida. Parecía tranquila ahora, respirando pausadamente. Pero algo en su interior no lograba procesar lo que Ángela le decía. ¿Cómo podía confiar en una mujer que apenas conocía? Una mujer que no era de su mundo, que no tenía estudios médicos, que... ¿Desde cuándo una empleada doméstica sabe más que profesionales de la salud? Las palabras salieron más frías de lo que Miguel había pretendido. Vio cómo Ángela encogía los hombros, como si cada palabra fuera una bofetada. «Yo solo quería ayudar, señor. Camila estaba sufriendo mucho. Ahora resulta que te importa más mi hija que a mí, ¿verdad?» «No dije eso. No tenías que decirlo». Miguel se acercó más, su voz bajando a un susurro amenazante. «Escúchame bien, Ángela. No sé qué juego te traes, pero si le pasa algo a mi hija por tu culpa, te juro que... ¿Papá?» La vocecita de Camila interrumpió la tensión. La niña se había despertado y los miraba con ojos adormilados. «Hola, mi amor, ¿cómo te sientes?» Miguel cambió completamente el tono acercándose a la cama. «Mejor. Ángela me cuidó cuando me dolía mucho la cabeza». Camila sonrió débilmente. «Me cantó una canción muy bonita». Miguel sintió un nudo en el estómago. Miró de reojo a Ángela, que había bajado la vista al suelo. «¿Te dio medicina?» «Solo un poquito, y me puso trapitos fríos en la frente. Como cuando tú me cuidas cuando estoy enferma». La inocencia de su hija lo desarmó momentáneamente, pero la desconfianza siguió latiendo en su pecho como un tambor. Había crecido escuchando historias de empleadas domésticas que robaban, que mentían, que causaban problemas en las familias respetables. Su propia madre le había enseñado a mantener distancia con esa gente. «Camila, mi amor, ¿por qué no intentas dormir un poco más? Papá va a hablar con Ángela afuera». No va a regañar a Ángela, ¿verdad? Ella no hizo nada malo. Miguel forzó una sonrisa. «No te preocupes por eso, princesa». Salió del cuarto seguido por Ángela, quien caminaba con la cabeza gacha. En el pasillo, Miguel se volteó hacia ella con los brazos cruzados. «Mira, no sé si debo agradecerte o correrte ahora mismo. Pero una cosa te queda clara. No vuelvas a tomar decisiones sobre la salud de mi hija sin consultarme».
¿Entendido? Ángela asintió, pero había algo en sus ojos que Miguel no podía descifrar. ¿Era dolor? ¿Resentimiento? ¿O simplemente el cansancio de alguien que había pasado horas preocupándose por una niña que no era suya? ¿Entendido, señor Miguel? Bien, ahora ve a preparar la cena. Y Ángela, gracias. Las palabras salieron casi a regañadientes, pero Miguel sabía que tenía que decirlas. Después de todo, Camila estaba mejor. Eso era lo que importaba, ¿no? Mientras veía a Ángela alejarse por el pasillo, Miguel no podía quitarse de encima la sensación de que había algo más en esta historia, algo que no lograba entender completamente. La cena transcurrió en silencio. Miguel picoteaba su plato de pescado mientras observaba a Ángela servir agua en los vasos. Cada movimiento de ella le parecía calculado, como si estuviera actuando un papel. La desconfianza que había sentido en el cuarto de Camila no había desaparecido. Al contrario, había crecido como una mala hierba. «Siéntate», le dijo cuando ella terminó de servir. «Tenemos que hablar». Ángela dudó un momento antes de tomar asiento en la silla más alejada de la mesa. Sus manos se entrelazaron sobre su regazo. «¿De qué quiere hablar, señor?» «De lo que pasó hoy. Quiero que me cuentes exactamente todo, desde el principio». Miguel se recostó en su silla, adoptando la misma postura que usaba cuando interrogaba a empleados problemáticos en su empresa. Había aprendido que la presión psicológica funcionaba mejor que los gritos. «Ya se lo dije, señor». Camila empezó a sentirse mal después del almuerzo. «¿A qué hora exactamente?» «Como a las 2 de la tarde. Estaba jugando en el jardín cuando de repente dijo que le dolía mucho la cabeza». «¿Y tú qué hiciste?» «La traje adentro, le quité los zapatos y la acosté en su cama. Le toqué la frente y tenía mucha temperatura». Miguel asintió, pero su expresión seguía siendo fría. «¿Por qué no me llamaste inmediatamente?» «Traté de hacerlo, señor, pero su teléfono mandaba directo al buzón de voz. Después llamé a los enfermeros, pero te dijeron que no podían venir porque eres la mucama». Miguel hizo comillas con los dedos, su tono burlón. «¿De verdad esperas que me crea eso?» Los ojos de Ángela se llenaron de lágrimas otra vez. «Es la verdad. El enfermero me dijo, señorita, no puedo ir solo porque la empleada doméstica me llame. Necesito que me llame directamente el señor Herrera o la señora Carmen». «Eso es ridículo. Los enfermeros están para emergencias». «Para ustedes sí, señor. Para nosotros...» Ángela se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que quería. «¿Para nosotros qué?» «Nada, señor. Perdón. No. Termina lo que ibas a decir». Ángela se secó las mejillas con la manga de su uniforme azul. «Es solo que, para gente como yo, las cosas funcionan diferente. Siempre hemos sido invisibles para las personas importantes. Mi mamá trabajó en casas como esta por 30 años y siempre la trataron como si no existiera». Miguel sintió un pinchazo de incomodidad, pero lo ignoró. «Tu mamá no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de mi hija». «Tiene todo que ver, señor». La voz de Ángela se volvió más firme. «Porque cuando ves a una mujer morena llorando junto a tu hija enferma, lo primero que piensas es que hice algo malo, no que traté de ayudar, no que pasé 2 horas cuidándola mientras tenía fiebre. Lo primero que piensas es que soy culpable de algo». «Eso no es cierto». «¿No? Entonces, ¿por qué me preguntó qué le había hecho a Camila antes de preguntarme cómo estaba ella?» Miguel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ángela tenía razón, y eso lo molestaba más que cualquier otra cosa. «Mira, Ángela, no es personal. Es solo que... no te conozco bien. Llevas trabajando aquí apenas 3 meses. Y en 3 meses no pudo darse cuenta de que amo a su hija como si fuera mía». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ángela ahora. ¿No vio cómo juego con ella? ¿Cómo la escucho cuando me cuenta de la escuela? ¿Cómo la abrazo cuando tiene pesadillas? Ese es tu trabajo.
No, mi trabajo es limpiar, cocinar y lavar ropa, cuidar de Camila con cariño. Eso lo hago porque quiero, porque esa niña necesita a alguien que la vea de verdad, no solo cuando se enferma. Miguel se levantó bruscamente, la silla rechinando contra el piso. ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy mal padre? No insinúo nada, señor. Solo digo la verdad. La verdad es que eres una empleada, y las empleadas no dan medicina a los niños sin permiso. Es así de simple. Ángela se puso de pie también, su postura más erguida de lo que Miguel la había visto jamás. Tienes razón. Soy empleada, pero también soy humana. Y cuando veo a una niña sufriendo, mi humanidad me dice que la ayude, no que espere permisos. Pues la próxima vez espera el permiso. Aunque Camila esté llorando de dolor, especialmente si está llorando de dolor. Para eso están los doctores y los enfermeros profesionales, los mismos que no quisieron venir porque una india los llamó. La palabra quedó flotando en el aire como una bomba. Miguel sintió como si Ángela le hubiera dado una cachetada. Nadie le había hablado así jamás en su propia casa. Creo que esta conversación se terminó, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Sí, señor, se terminó. Ángela recogió los platos de la mesa con movimientos mecánicos. Miguel la observó trabajar en silencio, sintiendo una mezcla extraña de culpa y justificación. Tal vez había sido duro con ella, pero tenía que mantener las cosas claras. Los límites existían por una razón. Cuando Ángela desapareció en la cocina, Miguel se quedó solo en el comedor, preguntándose por qué sentía como si hubiera perdido algo importante en esa conversación. Al día siguiente, Miguel despertó con un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el café. Los ecos de la discusión con Ángela seguían resonando en su cabeza. Se había acostado diciéndose que había hecho lo correcto, que había puesto las cosas en su lugar, pero la madrugada lo había encontrado dando vueltas en la cama, incómodo con sus propias palabras. Encontró a Ángela en la cocina preparando el desayuno de Camila. No levantó la vista cuando él entró. «Buenos días», murmuró Miguel, sirviéndose café. «Buenos días, señor». Su voz sonaba diferente, no hostil, pero tampoco cálida como antes. Era la voz de alguien que había construido una pared invisible. Camila bajó corriendo las escaleras, ya vestida para la escuela. «Papá, Ángela me hizo hot cakes con caritas felices». Miguel miró el plato que Ángela ponía frente a su hija. Efectivamente, había dibujado caritas sonrientes con miel sobre cada hot cake. «Qué bonito, mi amor». «Ángela, ¿puedes hacerme una trenza francesa? Como ayer». «Claro que sí, princesa». Miguel observó cómo Ángela peinaba a su hija con una paciencia infinita, sus dedos trabajando con delicadeza entre los rizos castaños de Camila. Había algo maternal en sus movimientos, algo que él no había notado antes, o que había elegido no ver. Después de llevar a Camila a la escuela, Miguel regresó a casa para buscar unos documentos que había olvidado. Encontró a Ángela tendiendo ropa en el patio trasero, cantando bajito una melodía que no reconocía. «Ángela». Ella se sobresaltó y dejó de cantar inmediatamente. «Sí, señor. Sobre lo de ayer, quizás fui demasiado duro contigo». Ángela colgó otra camisa en el tendedero antes de responder. «Solo hacía su trabajo, señor, proteger a su hija». «Sí, pero tú también estabas protegiendo a Camila. No era mi lugar hacerlo». La frialdad en su voz lo molestó. Prefería cuando lo confrontaba con lágrimas en los ojos a esta distancia helada. «Mira, sé que tienes experiencia cuidando niños. Tu carta de recomendación lo mencionaba. Mi mamá cuidó hijos ajenos toda su vida. Aprendí de ella. ¿Dónde está tu mamá ahora?» Ángela se detuvo completamente. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la camiseta que tenía en las manos. «Murió hace 2 años. Lo siento, no sabía». «¿Por qué habría de saberlo? Los patrones nunca preguntan por nuestras familias».
Miguel se acercó un paso. Yo te estoy preguntando ahora. Ángela lo miró a los ojos por primera vez desde la noche anterior. ¿De verdad quiere saber o solo se siente culpable? La pregunta lo tomó desprevenido. Quiero saber. Ángela suspiró y se sentó en una silla de plástico junto al tendedero. Mi mamá se llamaba Rosa. Trabajó en casas como esta desde los 15 años. Crió a 5 hijos, además de cuidar a docenas de niños que no eran suyos. Nunca tuvo vacaciones, nunca tuvo seguro médico, nunca tuvo un día libre cuando estaba enferma. Miguel se sentó en otra silla, sintiendo que debía escuchar. ¿Y tu papá? Se fue cuando yo tenía 6 años. Dijo que no podía mantener una familia con lo que ganaba cortando caña. Mi mamá nos crió sola. Debió ser muy difícil. ¿Sabe lo más difícil, señor Miguel? No era la pobreza, era la humillación constante. Ver cómo las señoras de las casas donde trabajaba la trataban como si fuera estúpida solo porque no tenía estudios, como si ser pobre la hiciera menos humana. Miguel sintió un peso extraño en el pecho. No todas las familias son así. No. Ángela se puso de pie bruscamente. ¿Sabe cuántas veces corrieron a mi mamá de trabajo sin pagarle? ¿Cuántas veces la acusaron de robar cuando no encontraban algo que habían perdido? ¿Cuántas veces tuvo que aguantar que la insultaran delante de sus propios hijos? En ese momento, una voz masculina interrumpió desde la reja del patio. «¿Todo bien aquí, Ángela?» Era un hombre de unos 30 años, moreno, con overol de mecánico. Sus ojos se clavaron en Miguel con desconfianza. «Hola, Marcos. ¿Todo está bien? ¿Segura?» Te oí alzar la voz. Marcos entró al patio sin pedir permiso, su postura protectora. «Señor, él es Marcos López. Vive en la casa de al lado. Marcos, él es el señor Miguel Herrera». Marcos no extendió la mano para saludar. «Ah, el patrón. Mucho gusto». Miguel sintió la ironía en sus palabras. Ángela me estaba contando sobre su mamá. Rosa era una gran mujer. Una lástima que trabajara para gente que nunca la valoró. Marcos miró directamente a Miguel. Hombres como usted han construido fortunas sobre el trabajo invisible de mujeres como Rosa, y aún se atreven a dudar de ellas cuando tratan de ayudar. No sé de qué hablas. Claro que sabe. Ayer acusó a Ángela de hacer algo malo cuando solo cuidaba a su hija enferma, igual que acusaban a Rosa cada vez que algo no les gustaba. Miguel sintió calor subiendo por su cuello. Eso es diferente. Yo tenía razones para... ¿Para qué? Para asumir lo peor de una mujer que ha demostrado amar a su hija durante 3 meses. Miguel no supo qué responder. Las palabras de Marcos resonaban con una verdad que lo incomodaba profundamente. «Marcos, está bien. No tienes que...» «Sí tengo que, Ángela. Alguien tiene que decirle a los patrones cómo son realmente las cosas». Marcos se volteó hacia Miguel una vez más. «Su hija tiene suerte de tener a Ángela, más suerte de la que usted merece». Y sin más, se marchó, dejando a Miguel parado en el patio con las palabras clavadas en el pecho como espinas. Esa noche, Miguel no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de Marcos seguían rebotando en su cabeza como pelotas de ping-pong. Hombres como usted han construido fortunas sobre el trabajo invisible de mujeres como Rosa. ¿Ja? ¿Qué sabía ese mecánico de barrio sobre él? Sobre su familia, sobre todo lo que había trabajado para llegar donde estaba. Pero algo lo carcomía por dentro, una sensación familiar, como cuando de niño rompía algo valioso y trataba de esconderlo debajo de la cama, esperando que nadie se diera cuenta. Después de acostar a Camila, Miguel subió al desván de la casa. Hacía años que no entraba ahí. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, buscaba algo que no sabía exactamente qué era. Tal vez respuestas, tal vez justificaciones. Encontró la caja de recuerdos familiares en un rincón. Dentro, fotografías amarillentas,
documentos viejos y un diario que había pertenecido a su abuela paterna. Lo abrió al azar. 15 de marzo de 1987. Tuve que correr a Esperanza hoy. Carmen insiste en que ella se llevó su anillo de diamantes, pero yo sé que lo perdió en el club el sábado. Pobre muchacha, tiene 3 hijos y ahora no encontrará trabajo en ninguna casa decente, pero Carmen no entiende razones cuando se le mete algo en la cabeza. Miguel sintió un escalofrío. Esperanza. Recordaba vagamente a una mujer morena que trabajaba en casa de su abuela cuando él era pequeño. Una mujer que siempre le daba dulces escondidos y que un día simplemente desapareció. Siguió leyendo. 22 de marzo de 1987. Carmen encontró el anillo en el auto. Estaba debajo del asiento del conductor. Le dije que deberíamos buscar a Esperanza y pedirle disculpas, tal vez darle una compensación. Carmen dijo que era ridículo, que esa gente entiende cómo funcionan las cosas, que si la llamamos de vuelta pensará que somos débiles. Las manos de Miguel temblaron. Su madre Carmen, la misma mujer que ahora vivía en la casa de al lado, que venía todos los domingos a almorzar, que le daba consejos sobre cómo manejar el personal doméstico. Buscó más entradas. 10 de abril de 1987. Miguel preguntó por Esperanza hoy. Le dije que se había ido a trabajar a otra ciudad. No podía decirle la verdad a un niño de 8 años. Que por nuestra culpa, una madre de familia perdió su reputación y su sustento. Carmen dice que exagero, que ellas están acostumbradas a estos problemas. Miguel cerró el diario bruscamente. Se quedó sentado en el suelo polvoriento del desván, rodeado de cajas, que ahora parecían ataúdes llenos de secretos familiares. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Mijo, mañana voy a almorzar. Dile a la muchacha nueva que prepare mole y que ponga la mesa buena. Viene mi comadre Leticia». La muchacha nueva. Ángela llevaba 3 meses trabajando en su casa. Había cuidado a su hija enferma. Había llorado de frustración cuando él la acusó injustamente, y su madre seguía refiriéndose a ella como la muchacha nueva. Bajó del desván con las piernas temblorosas. En la cocina encontró a Ángela guardando los platos limpios del día. «Ángela, necesito preguntarte algo». Ella se volteó, sorprendida de encontrarlo ahí tan tarde. «Dígame, señor, cuando trabajaba en otras casas, ¿alguna vez te acusaron de algo que no hiciste?» Ángela se quedó inmóvil, un plato a medio guardar en sus manos. «¿Por qué me pregunta eso?» Miguel se sentó en la barra de desayuno. «Solo necesito saberlo». Ángela terminó de guardar el plato antes de responder. «Una vez, en casa de los Mendoza, se les perdió dinero del bolso de la señora y me culparon a mí. Me registraron mis cosas, me gritaron, me humillaron. 3 días después encontraron el dinero en la cartera de su hija adolescente. ¿Te pidieron disculpas? Me dijeron que había sido un malentendido, que no era nada personal». Miguel sintió náuseas. «¿Te compensaron de alguna forma?» «Me dieron una semana de salario extra. Como si el dinero pudiera borrar la vergüenza de que me trataran como delincuente. ¿Por qué no renunciaste? Porque necesitaba el trabajo, porque las referencias importan en este negocio, porque una mujer como yo no puede darse el lujo de tener principios cuando tiene que comer». En ese momento Camila apareció en las escaleras frotándose los ojos. «Papá, no puedo dormir». «¿Qué pasa, mi amor?» «Tuve una pesadilla. Soñé que Ángela se iba y no volvía nunca». Miguel miró a su hija, después a Ángela. La empleada doméstica se había acercado automáticamente a Camila, acariciándole el cabello con ternura. «No te preocupes, princesa. Ángela no se va a ningún lado. Es una promesa, papá». Miguel miró a Ángela a los ojos. Por primera vez, realmente la vio. No como empleada, no como la muchacha, sino como una mujer que amaba a su hija, que había sufrido humillaciones que él apenas comenzaba a entender,
que merecía respeto y dignidad. Es una promesa. Camila sonrió y se abrazó a las piernas de Ángela. Papá, no dejes que Ángela se vaya. Ella es la única que realmente me ayuda cuando tengo miedo. Las palabras inocentes de su hija fueron como un puñetazo en el estómago. Miguel se dio cuenta de que estaba repitiendo exactamente los mismos patrones que había leído en el diario de su abuela. La misma desconfianza automática, los mismos prejuicios, la misma ceguera ante la humanidad de las personas que trabajaban para él. Ángela, dijo cuando Camila regresó a su cuarto, siento mucho lo que pasó ayer. No tenía derecho a acusarte así. Ángela lo miró con sorpresa. Señor, no, déjame terminar. Tienes razón. Cuando te vi llorando junto a Camila, lo primero que pensé fue que habías hecho algo malo, y eso dice más sobre mí que sobre ti. Por primera vez en días, Ángela sonrió ligeramente. Gracias por decir eso, señor Miguel. Solo Miguel está bien. Las siguientes semanas trajeron una transformación sutil pero constante en la casa de los Herrera. Miguel comenzó a ver a Ángela de manera diferente. La saludaba por las mañanas con genuina cordialidad. Le preguntaba cómo había dormido. Incluso se quedaba unos minutos extra viendo cómo jugaba con Camila en el jardín. Pero el mundo exterior no cambió con la misma facilidad. Un martes por la mañana, Miguel se reunió con sus socios de la constructora para desayunar en el Club de Industriales. Roberto Sandoval, su socio principal, lo saludó con una sonrisa burlona. Oye, Miguel, me enteré de que ya no contratas enfermeras para Camila. ¿Ahora la muchacha también es doctora? Las risas de los otros empresarios llenaron la mesa. Miguel sintió calor subiendo por su cuello. Ángela cuidó muy bien a Camila cuando tuvo fiebre. No veo el problema. ¿Ángela? Preguntó Joaquín Ruiz, levantando las cejas. ¿Ya le tienes confianza a la empleada? Es una buena persona. Ama a mi hija. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a contar un chisme. Cuidado, compadre. A veces esa gente se aprovecha cuando sienten que tienen confianza. Mi cuñada tuvo una empleada que después de 2 años le robó joyas por 30,000 pesos. Ángela no es ladrona. ¿Cómo puedes estar seguro?, insistió Joaquín. Nunca se sabe con las muchachas de servicio. Hay que mantenerlas en su lugar. Miguel apretó los puños debajo de la mesa. Ustedes no la conocen. Y tú tampoco, Miguel. ¿De dónde viene? ¿Qué familia tiene? ¿Dónde vivía antes? Roberto hizo una pausa dramática. Mira, entiendo que seas viudo y necesites ayuda con Camila, pero no confundas necesidad con confianza. El resto del desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Miguel apenas probó su comida, incómodo con las miradas conocedoras de sus socios. Cuando se despidieron, Roberto le puso una mano en el hombro. Solo cuídate, hermano. He visto a muchos hombres meter la pata por ser demasiado confiados con el personal doméstico. Esa tarde, Miguel llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a su madre Carmen en la sala, tomando té con su comadre Leticia. «Hijo, qué bueno que llegas. Estábamos hablando justamente de ti». Miguel se sirvió un vaso de agua, sintiendo que necesitaba algo fresco. ¿De qué hablaban? De la muchacha esa, Ángela. Leticia me contó que la vio el domingo en misa, en la iglesia de San Juan. Aparentemente conoce a mucha gente del barrio. Leticia asintió con aire conspiratorio. Sí, hijo, y no me gustó nada lo que vi. Estaba muy cómoda, muy relajada. Como si fuera gente decente. Miguel frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene de malo? Ay, Miguel, suspiró su madre. A veces eres muy inocente. Cuando el personal doméstico empieza a sentirse demasiado cómodo, comienzan los problemas. Se vuelven confianzudos, exigentes. Mamá, Ángela ha sido perfecta. Camila la adora. Claro que la adora. Ese es el problema. Carmen se inclinó hacia adelante. Mijo,
Una cosa es que cuide bien a la niña y otra muy diferente es que se sienta parte de la familia. ¿Y qué tiene de malo que se sienta parte de la familia? Leticia y Carmen intercambiaron miradas. Hijo, tienes que poner límites claros. Una mujer como esa nunca podrá ser parte de nuestro mundo. Es mejor para todos que entienda cuál es su lugar. Miguel se puso de pie bruscamente. ¿Una mujer como qué? Ay, Miguel, no te hagas el desentendido. Ya sabes a qué me refiero. Morena, sin educación, de familia humilde. No estoy siendo mala, solo realista. Mamá, eso que dices es... ¿Es qué? ¿La verdad? Mijo, yo he vivido más que tú. He visto cómo terminan estas situaciones cuando los patrones se encariñan demasiado con el personal. Camila entró corriendo a la sala en ese momento, interrumpiendo la tensión. «Abuela Carmen, ¿viste lo que me enseñó Ángela?» La niña tenía las manos llenas de masa. «Me está enseñando a hacer tortillas desde cero». Carmen miró a su nieta con desaprobación. «¿Para qué necesitas aprender eso, mi amor? Nosotros compramos tortillas hechas. Porque es divertido, y Ángela dice que es importante saber de dónde vienen las cosas que comemos». «Ángela dice muchas cosas», murmuró Leticia. Miguel sintió un nudo en el estómago. En ese momento, Ángela apareció en la puerta de la cocina. «Perdón por interrumpir. Camila, ¿vienes? Las tortillas se van a quemar». «Voy». Camila corrió hacia la cocina. Carmen esperó a que Ángela desapareciera para continuar. «¿Ves? Ya se siente con confianza de interrumpir conversaciones de adultos. Eso no habría pasado con Rosa, mi empleada anterior. Rosa trabajó para ti 30 años y nunca la trataste como ser humano». Las palabras salieron más duras de lo que Miguel había pretendido. Su madre se quedó boquiabierta. «¿Cómo te atreves a hablarme así?» «Es la verdad, mamá. He estado pensando mucho en cómo tratamos a la gente que trabaja para nosotros». Carmen se puso de pie, indignada. «No puedo creer que mi propio hijo me esté juzgando por haber mantenido el orden y el respeto en mi casa. El respeto va en ambas direcciones. Miguel, esa mujer te está lavando el cerebro. No puedes ver lo que está pasando porque estás demasiado cerca». «¿Y qué está pasando, según tú?» Carmen miró a su hijo con una mezcla de pena y exasperación. «Que te estás encariñando con alguien que nunca podrá ser apropiada para esta familia. Y cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde». Miguel sintió como si su madre hubiera puesto el dedo en una herida abierta, porque en el fondo sabía que tenía razón en una cosa. Se estaba encariñando con Ángela, y eso lo aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, después de que su madre y Leticia se fueran, Miguel se quedó despierto preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si finalmente estaba empezando a vivir de verdad. El viernes por la tarde, Marcos tocó a la puerta trasera de la casa. Miguel estaba en su estudio cuando escuchó voces en el patio. Al asomarse por la ventana, vio a Ángela hablando con su vecino mientras colgaba ropa limpia. «Ángela, el domingo hay una presentación especial en la iglesia de San Antonio, en Tepito. Van a cantar los coros de la comunidad. ¿Vienes?» «No sé, Marcos. Los domingos trabajo hasta tarde preparando todo para la semana. Solo son 2 horas. Además, tú tienes una voz hermosa. Deberías estar cantando con nosotros». Miguel bajó al patio, curioso por la conversación. «¿De qué presentación hablan?» Marcos lo miró con sorpresa, como si no esperara que se interesara en sus asuntos. «Es un evento comunitario, señor Herrera. Los coros de varias iglesias van a cantar canciones tradicionales, música de resistencia, historia oral de nuestros ancestros». «¿Música de resistencia?» «Cantos que nuestros abuelos y bisabuelos conservaron desde los tiempos de la esclavitud. Música que cuenta historias que no están en los libros de historia oficial». Miguel nunca había pensado en México como un país con historia de esclavitud, pero algo en el tono serio de Marcos le hizo prestar atención.
No sabía que Ángela cantaba. Tiene un don. Su abuela le enseñó canciones que vienen de generaciones atrás. Cantos que las mujeres afrodescendientes usaban para mantenerse fuertes en tiempos difíciles. Ángela se había quedado callada, concentrada en colgar una sábana. ¿Afrodescendientes en México?, preguntó Miguel. Marcos sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Claro, se me olvidaba que en las escuelas privadas no enseñan esa parte de la historia. México tuvo más de 200.000 esclavos africanos durante la colonia. Sus descendientes siguen aquí, aunque muchísima gente prefiera ignorarlo. Miguel sintió nuevamente esa sensación incómoda de estar aprendiendo algo que debería haber sabido siempre. Ángela, tu familia... Mi bisabuela vino de la costa de Veracruz. Era descendiente de africanos que llegaron en los barcos de esclavos. Su voz sonaba distante, como si estuviera recordando algo lejano. Ella me enseñó canciones que su propia abuela le cantaba cuando era niña. ¿Podrías cantar algo? Ángela negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Son canciones muy personales, muy íntimas. Por eso deberías venir el domingo, insistió Marcos. Esas canciones necesitan ser escuchadas. Forman parte de la historia de este país. Miguel se sorprendió a sí mismo diciendo, ¿puedo ir con ustedes? El silencio que siguió fue incómodo. Marcos y Ángela se miraron como si Miguel hubiera sugerido algo completamente absurdo. No creo que sea su ambiente, señor, dijo Ángela finalmente. ¿Por qué no? Es una iglesia en Tepito. La gente es diferente a la gente de su mundo. ¿Diferente cómo? Marcos se cruzó de brazos. Pobre, morena, sin estudios universitarios. Gente que trabaja con las manos. Miguel sintió el desafío en sus palabras. Eso no me molesta. ¿Seguro? Porque va a ser la única persona blanca en un radio de 10 cuadras. ¿Se siente cómodo con eso? La pregunta lo tomó desprevenido. No podía recordar la última vez que había estado en un lugar donde fuera minoría. Creo que puedo manejarlo. Ángela intervino suavemente. Señor Miguel, de verdad no es necesario. Es solo música de iglesia. No es solo música de iglesia, la corrigió Marcos. Es historia viva, es memoria ancestral, es resistencia cultural. Miguel no entendía completamente lo que Marcos quería decir, pero algo en su interior le decía que necesitaba entender. El domingo por la tarde, Miguel se encontró en el asiento trasero del viejo Tsuru de Marcos, vestido con jeans y una camisa simple, tratando de verse menos conspicuo. Ángela iba en el asiento del copiloto, nerviosa, retorciéndose las manos. La iglesia de San Antonio era pequeña y modesta, muy diferente a la catedral donde Miguel solía ir los domingos con su madre. Las bancas eran de madera sin barnizar, las paredes necesitaban pintura, pero el lugar estaba lleno de una energía que Miguel no había sentido nunca en misa. «Relájese», le susurró Marcos. «Nadie lo va a comer». Pero Miguel se dio cuenta de que era él quien se sentía fuera de lugar, no al revés. Las familias que llenaban la iglesia lo saludaban con cortesía, pero mantenían distancia, como si supieran instintivamente que no pertenecía ahí. Cuando comenzó la música, todo cambió. El primer coro cantó una canción en español mezclado con palabras que Miguel no reconocía. Las voces se entrelazaban en armonías complejas, ricas, llenas de una emoción que parecía venir de lugares muy profundos. Después subió al altar un grupo de mujeres mayores. Una de ellas tomó el micrófono. Esta canción la cantaba mi bisabuela cuando trabajaba en las plantaciones de azúcar. Nos la enseñó para que nunca olvidáramos de dónde venimos. Comenzaron a cantar en voces bajas, casi susurrando. Gradualmente, otras voces se fueron sumando desde las bancas. Miguel vio a Ángela cerrar los ojos, y luego, casi sin darse cuenta, comenzó a cantar también. Su voz se elevó por encima de las otras, clara y poderosa,
cargada de una tristeza hermosa que hizo que se le pusiera la piel de gallina a Miguel. Cantaba palabras que él no entendía, pero que claramente venían de un lugar muy hondo de su alma. La iglesia entera se quedó en silencio cuando Ángela terminó. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no parecía avergonzada. Al contrario, se veía más fuerte, más completa de lo que Miguel la había visto jamás. Una anciana se acercó a Ángela después del servicio. «Niña, tienes la voz de tu abuela, igual de poderosa, igual de verdadera». Miguel se quedó parado ahí, sintiéndose como si acabara de presenciar algo sagrado. Por primera vez no veía a Ángela como su empleada doméstica. La veía como una mujer con historia, con raíces profundas, con una cultura rica que él apenas comenzaba a vislumbrar. En el camino de regreso, Marcos rompió el silencio. «¿Qué le pareció, señor Herrera?» Miguel tardó en responder. «Hermoso. No tenía idea de que existiera esta riqueza cultural. Ha existido siempre, solo que la gente como usted nunca se molesta en verla». Miguel miró a Ángela por el espejo retrovisor. Ella seguía con los ojos cerrados, como si aún estuviera sintiendo el eco de las canciones ancestrales. Por primera vez en su vida, Miguel entendió que había todo un mundo de belleza, historia y dignidad que había estado ignorando. Y todo había comenzado con la voz de una mujer a quien había llamado simplemente la empleada. 3 semanas después del evento en la iglesia, Miguel despertó a las 5 de la mañana con los gritos desgarradores de Camila. Corrió a su cuarto y la encontró convulsionando, con los ojos en blanco y espuma en la boca. «¡Ángela!», gritó, levantando a su hija en brazos. Ángela apareció en segundos, todavía en pijama. «Señor, hay que acostarla de lado, así, para que no se ahogue». «¿Llama a la ambulancia?» «Ya marqué, vienen en camino». Miguel se quedó paralizado, viendo a su hija sacudirse entre sus brazos sin saber qué hacer. Ángela, en cambio, actuó con una calma que lo tranquilizó. «Camila, mi amor, estoy aquí. Tu papá está aquí. Todo va a estar bien». Su voz era suave pero firme. Comenzó a cantarle la misma melodía que Miguel había escuchado en la iglesia, esa canción ancestral que parecía venir de lugares muy profundos. Gradualmente las convulsiones de Camila comenzaron a ceder. Su respiración se calmó, aunque siguió inconsciente. «¿Cómo supiste qué hacer?» «Mi hermano menor tenía epilepsia. Aprendí a manejar las crisis». Los paramédicos llegaron 10 minutos después. Revisaron a Camila y decidieron llevarla al hospital para observación. En la ambulancia, Miguel se aferró a la mano de su hija mientras Ángela le acariciaba el cabello. «Señor, ¿quiere que me quede en casa? ¿Por si llama a alguien o si...?» «No, vienes conmigo». En el hospital, los médicos confirmaron que Camila había tenido una crisis epiléptica, probablemente causada por fiebre alta que había desarrollado durante la noche sin que nadie se diera cuenta. «¿Va a estar bien?», preguntó Miguel. «Necesita observación por 48 horas. Es posible que desarrolle epilepsia o puede que haya sido un episodio aislado. Tenemos que esperar». Durante las siguientes 2 noches, Miguel no se separó de la cama de Camila. Ángela tampoco. Se turnaban para dormir en el sillón incómodo junto a la cama, pero la mayoría del tiempo estaban despiertos, vigilando cada respiración de la niña. La segunda noche, cuando Camila finalmente despertó completamente coherente, lo primero que hizo fue buscar a Ángela con los ojos. «¿Estás aquí?» «Aquí estoy, princesa, no me he movido. Tuve mucho miedo. Ya pasó todo. Tu papá y yo te cuidamos». Miguel observó la interacción y se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Camila no había preguntado por él primero. Había buscado a Ángela, porque Ángela era quien la consolaba cuando tenía pesadillas, quien le cantaba cuando estaba triste, quien realmente la conocía en los momentos difíciles. Cuando regresaron a casa al tercer día, Miguel se sintió diferente.
como si hubiera cruzado una línea invisible que no tenía vuelta atrás. Vio a Ángela preparar el desayuno de Camila con el mismo cuidado de siempre, como si las últimas 72 horas no hubieran pasado. Ángela, ¿sí? ¿Por qué te quedaste en el hospital? No era tu obligación. Ángela se detuvo con la cuchara de mermelada en el aire. Porque amo a esa niña como si fuera mía. ¿Y a mí? La pregunta salió antes de que Miguel pudiera detenerla. Ángela se volteó lentamente para mirarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sientes por mí? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Miguel se acercó un paso. Estos últimos meses ha sido diferente. Tú has sido diferente. Yo he sido diferente. Señor Miguel, solo Miguel, por favor. No podemos hacer esto. ¿Hacer qué? Hablar como si fuéramos iguales. Como si esto fuera posible. Miguel se acercó más, hasta quedar a centímetros de ella. ¿Por qué no es posible? Los ojos de Ángela se llenaron de lágrimas. Porque tú eres tú y yo soy yo. Porque tu madre me odia. Porque tus amigos se burlarían de ti. Porque tu mundo y el mío nunca van a mezclarse sin consecuencias. No me importa mi mundo. Debería importarte. Es todo lo que has construido. Miguel le tomó las manos. Eran manos trabajadoras, con callos de lavar platos y limpiar pisos, pero también eran las manos que habían cuidado a su hija, que habían preparado miles de comidas con amor, que habían secado lágrimas en momentos de crisis. Ángela, cuando te vi cantando en esa iglesia, entendí algo. He pasado toda mi vida rodeado de gente que tiene dinero, educación, apellidos importantes, pero nunca había conocido a alguien con tanta grandeza interior. Miguel, esto es peligroso para los dos. ¿Por qué? Porque cuando esto termine mal, yo voy a ser la que pierda todo. El trabajo, las referencias, la reputación. Tú vas a seguir siendo Miguel Herrera. Yo voy a ser la empleada que se aprovechó del patrón. Miguel se dio cuenta de que tenía razón. El riesgo no era igual para los dos, nunca lo había sido. Entonces, ¿qué hacemos? Tú decides. Pero si decides estar conmigo, tiene que ser en serio, no como un capricho o una aventura. Porque yo no juego con los sentimientos, y especialmente no con los míos. Miguel la besó, suave, pero con una determinación que sorprendió a ambos. Es en serio. Esa tarde, Miguel llamó a Roberto y le comunicó que se retiraba de varios negocios conjuntos. Cuando Roberto le preguntó por qué, Miguel le dijo la verdad, que se había enamorado de Ángela y que no quería seguir rodeándose de gente que no la respetaría. También habló con su madre. La conversación terminó con Carmen gritándole que estaba arruinando el apellido familiar y que no pusiera un pie en su casa mientras siguiera con esa mujer. Miguel perdió socios, amigos y el respeto de su círculo social. Pero cuando vio a Ángela ayudando a Camila con la tarea esa noche, cantándole suavemente mientras la niña sonreía, supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en su vida, había elegido el amor por encima de la comodidad social, y se sentía completamente en paz. 6 meses después, Miguel se encontró parado frente al espejo de su habitación, ajustándose una guayabera blanca que había comprado en el mercado de Coyoacán. Afuera, los sonidos de tambores y música tradicional llenaban el aire. Era el día del Festival de la Herencia Afromexicana, y por primera vez en su vida, Miguel iba a participar no como espectador, sino como parte de la comunidad. ¿Estás nervioso?, le preguntó Ángela, apareciendo en la puerta del cuarto. Llevaba un vestido colorido que había pertenecido a su abuela, con bordados que contaban historias de resistencia y supervivencia. Su cabello estaba peinado en trenzas adornadas con flores rojas y amarillas. «Un poco, se nota. Solo un poquito», sonrió ella, acercándose para arreglarle el cuello de la guayabera. «Pero vas a estar bien. La comunidad ya te conoce». Era verdad.
Durante los últimos meses, Miguel había participado en las reuniones comunitarias del barrio, había ayudado a organizar eventos culturales, había aprendido a escuchar más que a hablar. La gente había sido cautelosa al principio, pero gradualmente había comenzado a aceptarlo, no como el patrón que se enamoró de la empleada, sino como Miguel, el hombre que había elegido amar por encima de los prejuicios. ¿Camila ya está lista? Desde hace una hora está practicando su parte del canto con Marcos en el patio. Miguel sonrió. Su hija había abrazado la nueva vida familiar con una naturalidad que lo sorprendía todos los días. Había aprendido algunas canciones tradicionales, hablaba con fluidez sobre la historia afromexicana y trataba a Ángela con el amor natural de una hija hacia su madre. ¿Has sabido algo de tu mamá?, preguntó Ángela suavemente. Miguel suspiró. Carmen seguía sin hablarle. Había enviado algunos mensajes fríos a través de abogados sobre asuntos familiares, pero personalmente lo había borrado de su vida. Era el precio que había pagado por su elección, y aunque le dolía, no se arrepentía. Nada nuevo. Tal vez algún día entienda, o tal vez nunca entienda. Y está bien también. Ángela había desarrollado una sabiduría práctica sobre estos temas. Había perdido algunos trabajos de limpieza los fines de semana porque las señoras de las casas decentes no querían que la mujer que sedujo a su patrón trabajara para ellas, pero había ganado algo más valioso: dignidad y amor verdadero. Salieron de la casa hacia el festival. El parque de Coyoacán estaba transformado en un mar de colores, música y comida tradicional. Había puestos de tamales oaxaqueños, agua fresca de Jamaica, artesanías de la costa de Guerrero y Veracruz. ¡Papá! ¡Ángela! ¡Por aquí! Camila les gritaba desde el escenario principal, donde los coros comunitarios se estaban organizando. Llevaba un vestido blanco con listones de colores y se veía radiante de emoción. Miguel tomó la mano de Ángela mientras caminaban hacia el escenario. Sintió las miradas de curiosidad de algunas personas que no los conocían, pero también sintió las sonrisas cálidas de los miembros de la comunidad que ya los consideraban familia. ¿Listos?, preguntó Marcos, que dirigía el coro. Vamos a empezar con la canción de bienvenida. El coro se formó en semicírculo. Ángela se colocó al centro, con Camila a su lado izquierdo y Miguel a su derecho. Era una imagen que habría sido impensable un año atrás. Un empresario blanqueño de clase alta cantando canciones de resistencia afromexicana junto a su esposa, una mujer que había sido su empleada doméstica. Cuando comenzó la música, Ángela tomó el micrófono. Su voz se elevó clara y poderosa. Soy hija de quienes resistieron cuando el mundo les dijo que no valían. Soy nieta de manos que trabajaron para que otros vivieran en comodidad. Soy bisnieta de voces que cantaron para mantener viva la esperanza, y nadie puede borrar mi valor. La multitud se unió al canto, cientos de voces mezclándose en armonía. Miguel cantó también, aunque su voz no tenía la riqueza ancestral de las otras, pero cantó con el corazón abierto, con la comprensión de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Camila lo miró desde el escenario y le sonrió. En sus ojos, Miguel vio el futuro, una niña que crecería sin los prejuicios que lo habían marcado a él, que entendería que el amor verdadero no conoce diferencias de clase o color de piel, que la dignidad humana no se mide por cuentas bancarias o apellidos. Cuando terminó la canción, Ángela se volteó hacia él y le susurró al oído: «Gracias por elegirme. Gracias por enseñarme a elegir bien», le respondió Miguel. La celebración continuó hasta muy entrada la noche. Había bailes tradicionales, cuentos de los abuelos de la comunidad, comida compartida entre familias que se habían conocido ese día y familias que llevaban generaciones de amistad. Mientras regresaban a casa caminando por las calles de Coyoacán,
Con Camila dormida en los brazos de Miguel, Ángela cantó suavemente la canción que había aprendido de su bisabuela. El amor verdadero es resistencia contra todo lo que nos divide. Es el canto que atraviesa el tiempo y conecta corazones que se atreven. Miguel supo que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando. Una familia construida sobre respeto, igualdad y amor genuino. Una familia que desafiaba las reglas no escritas de la sociedad, pero que se sentía más real y verdadera que cualquier cosa que hubiera conocido antes. El amor había resultado ser, efectivamente, un acto de resistencia. Y Miguel estaba dispuesto a resistir toda la vida. ¿Te conmovió la historia de Miguel y Ángela? Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero trasciende las barreras sociales, económicas y raciales que la sociedad trata de imponernos. La transformación de Miguel, desde sus prejuicios heredados hasta descubrir la riqueza cultural y humana que había estado ignorando, es un espejo de los cambios que todos podemos experimentar cuando abrimos nuestros corazones. Ángela no solo cuidó a Camila, sino que también enseñó a toda una familia el verdadero significado de la dignidad, la resistencia y el amor incondicional. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirla con tus seres queridos para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de ver más allá de las apariencias y los estereotipos. Cada historia que compartimos es una semilla de cambio en este mundo que tanto necesita más comprensión y amor genuino. Suscríbete al canal para más historias que celebran la diversidad, el amor y la justicia social. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.